material y método. Entonces, dependiendo del tipo de muestra que nosotros tengamos, va a ser el análisis que vamos a hacer. En el caso de nosotros tener el genoma, podemos hacer directamente una secuenciación donde vamos a obtener la identidad del bicho. Podemos hacer un ensayo de PCR o qPCR, un ensayo de restricción donde vemos el genoma codificando un código a través de los cortes que forman esas enzimas de restricción. Y también podemos hacer pruebas a través de sondas, como lo estábamos viendo también en qPCR, donde se hace la hibridación directamente con sondas. Como quiera, eso va a ser algo que vamos a retomar al final, cuando veamos una rápida introducción sobre las técnicas de Sorden y Nordenblot, pero es como recapitulando. Si nosotros hacemos el ensayo de determinar antígenos o la detección de sueros, bien importante va a ser qué es lo que tú estás buscando. O sea, si va a ser un diagnóstico directo o un diagnóstico indirecto. Recuerden que cuando hacemos una detección directa es porque estamos detectando o el genoma del bicho o anticuerpos dirigidos al genoma. Digo, anticuerpos dirigidos a proteínas, perdón. Las herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer la detección de estos anticuerpos son la técnica de ELISA, que es la que ustedes más han escuchado mencionar, y la técnica de Western blot y la técnica de dot blot. Estas las vamos a ir abordando a lo largo de esta semana para terminar de cerrar esos conceptos de detección. Hay otro tipo de caracterización molecular, esto lo vemos en virología clínica, por si se quieren apuntar en la optativa el siguiente semestre, donde se hace la toma de la muestra, ya sea un tejido o alguna muestra biológica, por ejemplo, puede ser sangre, suero, fluido nasal, y se tiene que hacer una caracterización molecular para determinar que efectivamente es el bicho que nosotros pensamos, para posteriormente hacer un aislamiento en primera instancia, posteriormente una propagación, una cuantificación, y ahora sí generar lo que es la formulación de algún antiviral o del desarrollo de alguna vacuna específica hacia este bicho. Vamos a empezar con la técnica de ELISA, que si nosotros revisamos el nombre, este es un inmunoensayo ligado a enzimas. Y fíjense muy bien, con el puro nombre pueden saber de qué se trata. Un inmunoensayo. Un inmunoensayo es cuando nosotros evidenciamos la interacción entre un antígeno y un anticuerpo. Y en el caso de las enzimas, pues nosotros sabemos que las enzimas degradan un sustrato. En este caso, el sustrato que nosotros utilizamos en nuestra ELISA tiene como producto un elemento coloreable. Hay algunos que pueden ser fluorescentes, quimioluminiscentes, fluorescentes o colorimétricos. En el caso, lo que más se utiliza en el laboratorio son sustratos colorimétricos, porque pues son los más baratos y son los más factibles de utilizar. Entonces, este inmunoensayo ligado a enzimas nos permite evidenciar la interacción entre un antígeno y un anticuerpo a través de una reacción enzimática. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. En este caso, revisando el fundamento, para que quede bien claro y para que quede aquí en su presentación, el ensayo de ELISA se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, de forma que los conjugados tengan tanto actividad inmunológica como enzimática. La reacción antígeno-anticuerpo será revelada mediante la adición de un sustrato específico para la enzima, la cual producirá un color observable a simple vista o cuantificable mediante el uso de un espectrofotómetro. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes saben qué es un conjugado? La unión de los antígenos y anticuerpos. ¿Cómo dice? Alma me dice que no. Esteban, ¿tú sí sabes?
¿La unión de los antígenos y anticuerpos? No. Cuando nosotros vemos conjugado, tenemos que tener claro que un conjugado es cuando ustedes tienen ya sea su anticuerpo marcado con una enzima o un antígeno, una proteína, la que ustedes quieran, pero marcado con una enzima. A eso es a lo que nosotros le denominamos conjugado, cuando una de estas moléculas está marcada con una enzima. Entonces, si se fijan en la definición, pues ya queda más claro, porque dice, de forma que los conjugados tengan tanto actividad inmunológica como enzimática. Es decir, este anticuerpo que está unido a esta enzima, al interactuar con tu antígeno, pues no solamente va a tener una actividad enzimática, sino también inmunológica, porque va a interactuar con el antígeno. ¿Sí queda claro? Ok. Ahora, continuando. El color que se va a producir va a ser cuantificable mediante el uso de un espectrofotómetro. Entonces, eso es lo que va a ser súper importante para la interpretación de resultados. Ahora, ¿qué ventajas tiene esta técnica? Pues es un método sensible, de bajo costo, fácil manejo. Es una técnica versátil, reproducible y que se puede adaptar a cualquier característica que tenga un laboratorio. La principal ventaja que veo yo es que permite analizar un gran número de muestras en un corto periodo de tiempo y te permite detectar sustancias que van desde nanogramos hasta picogramos por mililitro. Esto depende mucho del tipo de anticuerpo que estén utilizando. Además de que tú lo puedes adaptar a que sea una ELISA automatizable. Por ejemplo, ven estos equipos que están aquí. Creí que era el puntero. ¿Ven este equipo que ven aquí? Este es un equipo automatizado que si ustedes ven esto aquí abajo, aquí es donde se aplican los buffers de lavado y aquí se ponen las plaquitas para que de manera automática entren las plaquitas y con esto que nosotros vemos aquí abajo son como unas pistolitas de solución, se van realizando los lavados y se van eliminando las soluciones de manera que los antígenos o bichos se depositan en estas. Hay muchísimos, perdón, se cortó. Hay muchos aparatos que son de esta naturaleza, tanto grandes como pequeños para procesar múltiples placas y con esto pues minimizamos el error de la manipulación humana, ¿verdad? Entonces, es una de las características más importantes. Ahora, entrando a los tipos de ELISA, es importante recordar que la detección serológica se puede hacer a través de dos medios, antígenos o anticuerpos, o sea, o detectas antígenos o detectas anticuerpos. De esta manera nosotros sabemos si el diagnóstico es directo o indirecto. Para la detección de antígenos hay tres tipos de clasificación, ELISA directa, sándwich y competitiva. Y también tenemos la ELISA indirecta y competitiva cuando se realiza la detección de anticuerpos. Fíjense muy bien, si ustedes van a detectar anticuerpos, tienen que sensibilizar, si ustedes van a detectar antígenos, tienen que sensibilizar con anticuerpos. ¿A qué me refiero con sensibilizar? Que ustedes agreguen esta molécula a la base de la placa. Esta molécula a la base de la placa. Si ustedes sensibilizan la plaquita de ELISA, es porque aquí se está agregando esta molécula. ¿Sí estamos claros en eso? Ok. Entonces, si yo voy a detectar antígenos, lo primerito que voy a agregar son anticuerpos. De esta manera va a quedar esta región del anticuerpo disponible para captar al antígeno. En el caso de la detección de anticuerpos, yo voy a sensibilizar con antígenos para tener disponibles los epítopos de interacción con el anticuerpo. Entonces,
Otra cosa que va a ser bien importante es que nosotros utilizamos un buffer carbonato-bicarbonato donde prevalece un pH alcalino, ya que esto favorece la adhesión de la molécula a la placa. Esto ustedes lo van a ver en su manual y es una de las cosas que vamos a ir abordando conforme a las prácticas de laboratorio, ¿ok? Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de ELISA para la detección de antígenos. El primero es la ELISA de tipo directa. En este caso no tiene pierde. Vemos aquí en nuestra plaquita la molécula con la que estamos sensibilizando es con la muestra. Aquí está la muestra. Y después se agrega el conjugado. En este caso el conjugado es un anticuerpo marcado con una enzima. Agregas el sustrato y si la muestra es positiva te genera un color. Después tenemos la ELISA tipo DAS, que si ven en la clasificación anterior está dentro de las tipos sándwich. Aquí está. Y se le denomina DAS porque utiliza dos anticuerpos. Doble anticuerpo sándwich. Anticuerpo 1, anticuerpo 2. En este caso se sensibiliza con un anticuerpo, se agrega la muestra y después se agrega el conjugado. Es un paso adicional en este. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Ok, entonces continuando, si se dan cuenta, esto puede meter un poquito de ruido porque los anticuerpos que nosotros estamos agregando aquí son iguales, o sea, son homólogos porque se produjeron en una misma especie animal. Esto puede conducir a falsos positivos. Por lo tanto, se somete el diseño de una segunda tipo de ELISA sándwich. En este caso es una ELISA tipo ADAS y se le denomina ADAS porque utiliza un anticuerpo heterólogo, o sea, doble anticuerpo heterólogo. ¿Y cómo sabemos que es heterólogo? Aquí se los ejemplifico utilizando anticuerpos de diferente color. Es decir, tenemos un anticuerpo producido en conejo y un anticuerpo producido en caballo, por ejemplo. Y esta molécula que nosotros estamos utilizando aquí como conjugado se le denomina anticuerpo. Este es un anticuerpo que tiene afinidad por otras inmunoglobulinas. En este caso es la que está fungiendo como conjugado, ya que tiene la enzima, y al agregar el sustrato, pues te va a generar un color. ¿Ok? Entonces tenemos una ELISA directa, una ELISA tipo DAS, donde se utilizan anticuerpos homólogos, una ELISA tipo ADAS, donde se utilizan anticuerpos heterólogos. ¿Ok? Ahora sigue la ELISA tipo competitiva, no sé si la hayan escuchado mencionar, pero en este caso es para la detección de antígenos. Aquí lo que se hace es sensibilizar con un anticuerpo y después se agrega la muestra. Si la muestra es positiva, la muestra se pega al anticuerpo. Si es negativa, al realizar el lavado se elimina la muestra. O sea, no había nada, ¿ok? Después se agrega un conjugado. Este conjugado en particular es un antígeno que es positivo a este anticuerpo y que está marcado con una enzima. En el caso de que la muestra es positiva, pues el conjugado no se va a poder unir al anticuerpo. Pero si la muestra es negativa, el espacio queda disponible para el conjugado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una muestra positiva, no se desarrolla color. En cambio, cuando tenemos una muestra negativa, se desarrolla color. ¿Sí quedó claro esto? Sí, profe. Para dejarlo un poquito más claro, la muestra problema compite con el conjugado en la unión del anticuerpo. Siempre que ustedes vean una ELISA por competencia que esté manifestando color, significa que la muestra es negativa. Si no tiene color, es positiva. Ahora, dentro de la detección de anticuerpos, tenemos la ELISA tipo indirecta, y aquí lo que se utiliza es sensibilizar con la muestra. Se busca el suero donde tentativamente estén los anticuerpos y posteriormente se utiliza un anticuerpo. ¿Por qué se le denomina indirecta? Porque no estás detectando el antígeno, estás buscando anticuerpos.
Ahora, estos anticuerpos pueden ser muy variados. Ustedes los pueden encontrar en AppCam, pueden buscar en diferentes páginas de internet. Se producen en diferentes especies animales y hay algunas que son específicas para detectar IgGs e IgMs. Y ustedes saben en qué radica la importancia de detectar una IgG o una IgM. Podemos saber el estado de la infección del paciente. Y aquí les pongo los pasos en general, dependiendo de las muestras del ensayo que se vaya a hacer. Algo que va a ser bien importante, chicos, son los lavados, ¿verdad? Y por ejemplo, si aquí tenemos una muestra donde se encuentran bajos niveles de la proteína target, ustedes van a tener sus anticuerpos sensibilizados, van a agregar la muestra y donde esté marcado se va a marcar una gran, donde se encuentre en la interacción, se va a encontrar una alta cantidad de muestra. Este es una ELISA de tipo competitiva, fíjense, porque aquí tenemos una muestra que dice bajos niveles y tenemos una alta coloración. En cambio, aquí tenemos muestras que incluyen altos niveles de la proteína blanco. Aquí están, se ocupa menos espacio y hay menos color. Por lo tanto, nosotros tenemos que graficar precisamente la interpretación de nuestros resultados. Se va a dar en base a la absorbancia que está generando nuestro sustrato o nuestro compuesto, ¿verdad? Ahora, dentro de la lectura de estos resultados, o antes de pasar a esto, tenemos que hablar un poquito de la selección del sustrato que ustedes van a utilizar. Esto es de gran importancia para la estandarización del método de ELISA. Y después lo que se hace es utilizar, que ustedes chequen cuál es la disponibilidad de enzimas que tienen en su laboratorio, ya que hay en algunas ocasiones que pues a lo mejor ustedes tienen un sustrato y una enzima, pero el espectrofotómetro que tienen no lea esa longitud de onda. Entonces es bien importante contemplar todas las opciones. Dentro de estos criterios de selección está la sensibilidad y especificidad de lo que van a utilizar, incluyendo los anticuerpos. ¿Qué tan repetible es? Porque pues ustedes hacen uso de esos resultados, los publican y eso tiene que ser reproducible. Y también la facilidad de la lectura, que era lo que les comentaba ahorita de las longitudes de onda. Hay 3 tipos de estrategias para determinar el sustrato. Uno es a través de un sustrato colorimétrico, fluorescencia y luminiscencia. En una plática que les voy a tener métricos dan un producto de reacción coloreado, que absorbe la luz en un rango de espectro visible y esta densidad óptica es proporcional a la cantidad de producto medido. Es decir, si ustedes tienen una alta intensidad de producto, eso quiere decir que tienen una gran concentración del antígeno o del anticuerpo. Algo que va a ser bien importante tomar en cuenta a la hora de hacer su ensayo es que cuando ustedes están trabajando con enzimas y sustratos, o sea que se está generando un producto coloreado, va a haber un tiempo bastante importante, que es cuando ustedes ya agregan el sustrato a su reacción. Entre 15 y 30 minutos como máximo se tiene que hacer la lectura. Esta lectura se tiene que hacer con la reacción enzimática ya detenida. ¿Cómo se detiene la reacción enzimática? Nosotros utilizamos detergentes, puede ser SDS o puede ser EDTA. Eso incluso lo van a checar ustedes en la práctica de su manual. Esto lo hacemos porque conforme va pasando el tiempo, pues la enzima va siguiendo degradando el producto y por lo tanto va a empezar a perder el color y va a ser más difícil o más la interpretación de resultados no va a ser fiable. Entonces, dentro de los 15 o 30 minutos se tiene que considerar el tomar la lectura, además de detener la reacción enzimática. Para ver la interpretación de resultados hay que recordar que estos ensayos son tanto cualitativos como cuantitativos. Por lo tanto, es súper importante la aplicación de controles. En el caso de los controles negativos, nosotros utilizamos todas las muestras que ponemos en las placas, se hacen por duplicado.
Cuando veamos la práctica, así como vimos la de PCR, les voy a explicar cómo se acomodan las muestras y todo. Ahorita nada más síganme en el viaje de que estamos hablando de controles negativos. Aquí se va a estimar lo que es el cutoff. El cutoff o valor de corte es el límite de detección de esta muestra, o sea, de la placa de lisa. Y esto se hace utilizando la absorbancia del duplicado, o sea, del pocillo 1 y del pocillo 2. Se realiza un promedio y se le suma el valor de .150. ¿Por qué .150? .150 es lo que ustedes obtendrían si a este promedio del control negativo se le saca la desviación estándar y se multiplica por 3. Esta sumatoria te va a dar el valor de cutoff. Dentro de esta interpretación de resultados, cuando ustedes sacan el valor del cutoff, que es todas las absorbancias que sean menores de ese cutoff, van a ser negativas. Las que sean iguales se les van a considerar dudosas y las que sean mayores se les van a considerar positivas. Es decir, que ustedes van a poner el punto de corte de cuáles muestras son positivas y cuáles son negativas. Para esto, cuando nosotros hacemos este ensayo, se establece un cálculo realizando una curva estándar. Esto lo hacemos sobre todo cuando queremos estimar el título de un anticuerpo. ¿Ustedes han escuchado cómo se estima el título de un anticuerpo? ¿O no lo han escuchado? No, porque yo no quiero. Bueno, fíjense, les voy a poner aquí un ejemplo. Imagínense que ustedes hacen diluciones de un anticuerpo. Aquí está, dilución 1 a la 1, 1 a la 10, 1 a la 20, así. Y después se tienen dos absorbancias, absorbancia 1 y absorbancia 2. ¿Ven que se le está restando el 0.045? Ok. ¿A qué no? Aquí está, es Juan. No sé si o estoy leyendo tarde el mensaje. ¿A qué nos referimos con este 0.045? Este 0.045 es el factor de corrección. El factor de corrección es el valor que absorbe la placa de lisa por sí sola. O sea, el material, el poliestireno, absorbe luz y este es el valor. Entonces, para poder corregir esta absorbancia, se toma la absorbancia y se le resta y este valor se promedia. Al tener este promedio, ya tenemos la absorbancia corregida. Por lo tanto, nosotros vemos que estos son los valores de cada una de las diluciones del anticuerpo. Si nosotros lo comparamos con el cutoff, porque aquí viene el control y nosotros podemos hacer el cálculo. Si nosotros vemos aquí el cutoff, este cutoff me va a marcar comparando este contra este, cuáles son positivos y cuáles son negativos. Entonces, nosotros hasta aquí tenemos que son muestras positivas. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto cuál es el título de este anticuerpo, el título de este anticuerpo es 1.160, porque es la última dilución donde se obtuvo un valor positivo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es el material y equipo que se utiliza para este ensayo? Pues para la fase sólida se utilizan placas de poliestireno de 96 pozos. Incluso hay algunas modalidades como esta, que si tú no ocupas toda la placa, pues le puedes desprender estas tirillas. Se utiliza el poliestireno porque es una molécula muy hidrofóbica y pues la adhesión de estas moléculas a la placa es a través de interacciones hidrofóbicas y enlaces iónicos. Y pues este es un negociazo para las empresas, ya que constantemente se están estandarizando nuevas estrategias para realizar inmunodetecciones. Incluso se utilizan tratamientos específicos para estas placas para aumentar y garantizar la adición de las moléculas. También se utilizan estas micropipetas de múltiples, o sea, donde tienen múltiples puntillas
para poder añadir las muestras. Al ser una placa tan larga, pues tener esas 8 filas y poder agregar la solución de la misma concentración y el mismo ritmo. Hay lavadores de placas, no necesariamente todo el sistema, sino solamente lavadores de placas, ya que es donde se ha observado que se tiene más margen de error para pipetear. El espectrofotómetro y algunos que están conectados incluso a una computadora con un software para darte las gráficas en automático de tus plaquitas, ¿verdad? Este es el espectrofotómetro que nosotros tenemos en el laboratorio. Y así es como nos da los resultados. Esta es una impresión, se da en este papel filtro. Y como podrán ver, aquí se utilizan, aquí está el 0.044, que si ustedes lo promedian toda esta columna y toda esta fila, les va a dar 0.045, que es el promedio de la plaquita solamente de la lectura. Y aquí es donde están las muestras. De hecho, esta muestra es la muestra 1, esta es la muestra 2 porque están por duplicado. ¿Se acuerdan que les dije? Y este es el control, chicos. El control negativo. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos interpretar los resultados y hacer una estimación como lo vimos en nuestra gráfica pasada. ¿Hasta aquí tenemos dudas o comentarios, chicos? No, profe. Bueno, Todo bien. hasta aquí vamos a ver lo que es el tema de LISA. Mañana en nuestra clase vamos a tener vamos a seguir viendo Western blot, Southern blot, Northern blot, para cerrar lo que es la parte de las técnicas, lo que nos va a permitir concluir con la parte teórica del segundo parcial. No sé si ya supieron, pero ya recibimos el calendario de exámenes. ¿Sí lo vieron? Nos tocaría examen el martes 3 de noviembre a las 6 de la tarde. Entonces, como quiera dejar una de las horas que tenemos libres para la sesión de dudas. Si tienen dudas o comentarios, volver a retomar algunos temas que a lo mejor les gustaría reforzar. Lo que voy a estar haciendo es que voy a preparar el examen en base a lo más pronto, lo siento. Lo quiero hacer lo más pronto posible para darles la oportunidad de que lo revisen y lo chequen. Y como quiera, con eso podemos darles una semana más para poder revisarlo con calma y revisarlo con las dudas que pueden llegar a tener. ¿Sale? Bueno, entonces cualquier duda o comentario, chicos, ya saben que estoy al pendiente del chat y pues nos vemos la siguiente clase. Gracias por venir el día de hoy.